Crispín el tuerto. Aunque no era temporada de lluvias, la mañana hace muchos años en la que nació Crispín, cayó un aguacero en el puerto de Veracruz. Sus padres estaban muy contentos con su cuarto hijo, que al parecer era el más bonito de todos, por lo que no notaron nada extraño en él. La primera que sospechó fue su abuelita, quien se dio cuenta que cada vez que el bebé lloraba, su llanto se acompañaba de fuertes vientos, lluvias y truenos, lo que se conoce en tierra jarocha como norte. Entre más lloraba el niño, más arreciaba la tormenta. Pero en cuanto se callaba, dejaba de llover. Apenas Crispín creció, demostró tener mal genio. Sus hermanos sabían que cada vez que se enojaba había norte y no querían jugar con él, pues cuando le ganaban, el niño abría los ojos como platos, se ponía rojo como jitomate, se tiraba al piso a patalear e inmediatamente empezaba a llover. Desesperada la mamá y sin saber qué hacer, trataba de hablar con él, por las buenas y por las malas. Pero Crispín no hacía caso, era chillón, caprichoso y muy necio. Mientras su papá, que era músico, prefería, para evitar disgustos, ir a tocar el arpa a las fiestas de los pueblos jarochos para así estar lo menos posible en casa. Es así que, cuando regresaba, tenía que oír las quejas de la mala conducta del niño. A veces la abuela entretenía a Crispín contándole historias sobre el mar. Mientras las escuchaba, permanecía tranquilo y de buen humor, aunque la mayoría de las veces hacía berrinche y entonces sí que la lluvia duraba días enteros y ocasionaba una inundación que cubría el techo de la casa. La familia tuvo que aprender a nadar para no ahogarse, aunque los gatos de la abuela no pudieron hacerlo y más de uno acabó flotando panza arriba. Crispín era un verdadero problema. Sus papás habían perdido casi todo su dinero reparando las goteras, comprando muebles y ropa, porque todo se echaba a perder a cada rato con tanta agua. Los hermanos no lo soportaban. La abuela estaba cansada de él y los vecinos no querían ni verlo. Es así como la familia tomó una decisión antes de que cumpliera 7 años. El día de su cumpleaños se levantaron temprano y le dijeron que celebrarían en la playa. Luego de nadar un rato, lo llevaron a conocer el muelle y le explicaron que allí se detenían los barcos mientras cargaban mercancías, ya que era la única forma de llevar cosas de un continente a otro. Crispín se emocionó mucho al ver esas grandes naves, tal y como las que le platicaba su abuela en las historias. Crispín quiso subir a un barco. Sus papás le dijeron que eso no era posible, pues los marineros odiaban a los niños. Insistió y estuvo a punto de hacer un berrinche cuando su papá le dijo que se subiera a la embarcación y se escondiera para que nadie lo viera, mientras ellos lo esperarían en el muelle. Él obedeció y mientras admiraba las velas y los cañones, se asomaba de vez en cuando para ver a su familia y saludarla. Estaba a punto de bajar de la nave
cuando vio que se aproximaba un grupo de marineros. Corrió y se escondió en un barril y se quedó quieto sin hacer ruido. Esa fue la razón para no darse cuenta de dos cosas. La primera, que su familia aprovechó la oportunidad para irse y dejarlo, ya que tenían en casa preparadas las maletas para irse a Tlacotalpan y no regresar jamás. La segunda, que los marinos que vio levaron el ancla del barco, que empezó a navegar y poco a poco se adentró al mar. Crispín permaneció escondido esperando que se dejaran de oír las voces y pasos para poder regresar con su familia. Pero cuando salió de su escondite y se dio cuenta que estaba en medio del océano, comenzó a gritar. Toda la tripulación salió al oír semejantes gritos. Pensaban que los iban a atacar, pero al darse cuenta de que se trataba de un chamaco haciendo berrinche y a punto de llorar, comenzaron a reírse. Crispín, al sentir que se burlaban de él, comenzó a llorar y sucedió lo inevitable. Una gran tormenta agitó el oleaje. «¡Ese niño trae mala suerte! ¡Tírenlo al mar!», se oyó una voz. Varios marineros arrastraron a Crispín para echarlo al agua, pero el capitán lo rescató diciendo que quizás les traería peor suerte deshacerse de él. Todo esto sucedía mientras el barco saltaba sin parar. Mientras, el cocinero preparaba un postre de mango y no hacía caso al movimiento brusco del mar, hasta que comenzó a entrar agua en la cocina, por lo que salió corriendo con el postre en las manos hasta cubierta, donde Crispín, al verlo, le arrebató tan delicioso platillo, tranquilizándose y por consiguiente cesando la lluvia y la tormenta. Un marinero propuso tirar al niño al mar, lo que ocasionó que Crispín llorara y la tormenta regresara. El capitán, quien era muy listo, se dio cuenta que algo estaba relacionado entre la tormenta y el llanto del niño, así que le dio más postre, paró la lluvia, y al pellizcarlo para comprobar su teoría, comenzó de nuevo la tormenta. Entonces el capitán pensó, tengo que aprovechar a este chamaco chillón. Dio la orden de que nadie molestara al niño y se fue a su camarote a pensar. Después se le ocurrió una gran idea y llamó a toda la tripulación. A partir de ahora seremos piratas y atacaremos a todos los barcos que nos encontremos en el camino para robarles sus mercancías. Si alguien se opone, lo tiraremos para que se lo coman los tiburones. Tendremos la mejor arma, el llanto del niño. Pasaron algunos días y aunque Crispín se entristecía de recordar a su familia, se le olvidaba pronto, pues era feliz molestando a los marineros que no podían hacerle nada por órdenes del capitán. Todo cambió un día que vieron acercarse un barco. La orden del capitán fue: «Molesten al niño, háganlo enojar y que llore». La tripulación, que ya le tenía coraje, aprovechó para jalarle las orejas, hacerle cosquillas y picarle la panza. Con esto comenzó la tormenta. Los marinos del otro barco estaban tan asustados que fue muy fácil para los nuevos piratas robarles. Y así fue como la embarcación donde iba Crispín se volvió famosa y muy temida. Pasaron los años y Crispín dejó de ser un niño. Le molestaba que algunos días le cumplieran sus caprichos y cuando aparecía una nave lo hicieran enojar. También le molestaba tener que obedecer las órdenes del capitán. Cada vez que le ordenara «enciérrate en el camarote», mientras ellos asaltaban. Él deseaba pelear, ganar su tesoro y dar órdenes. Tenía que ser jefe de su propio barco. Así que pensó en inventar una historia en la que su padre era un ganador de miles de batallas y que no le importaba el dinero, que desde pequeño le enseñó a pelear y que había perdido un ojo por defender a su perico. Haría saber a todos que tenía un pacto con la lluvia que aparecía con su llamada. Crispín
Esperó con paciencia para continuar sus planes. Un día vio que se acercaba un barco pirata. Se puso el parche en el ojo y se convirtió en Crispín el Tuerto. Ese día hizo un esfuerzo sobrehumano para no enojarse. El capitán y los piratas ya estaban acostumbrados a depender de la tormenta. No pudieron defenderse, así que fueron atracados. Y Crispín se fue al barco de quienes les robaron. Se enojó tanto al recordar lo que hacían que la tormenta era implacable. Tenía tanto miedo a ambas tripulaciones que el único tranquilo era Crispín, que decía: «Soy el más terrible de los piratas y prometo acabar con la tormenta si me hacen capitán de este barco». Todos estaban desesperados por lo que oyeron y al tranquilizarse se acabó la tormenta. El viejo capitán pensó que era momento de retirarse. Crispín comenzó a hacerse la fama de un temido capitán. Logró amasar una gran fortuna que ni en 100 años podría gastarse. Pero pasaba mucho tiempo pensativo y sin hablar con nadie. Extrañaba no tener familia, que las batallas siempre las ganara, que su riqueza no le sirviera de nada, pues no tenía en dónde gastarla. En el mar no hay tiendas y en la tierra no podía bajar, pues había en todos los puertos orden para encarcelarlo. Hasta una recompensa se ofrecía para capturarlo. Así que estuvo planeando cómo reencontrarse con su familia, gastar su dinero y dejar de ser pirata. Sabía que no sería fácil, pero planeó cada detalle para compartir su fortuna con su familia. Lo primero fue guardar monedas de oro y joyas en un cofre y le ordenó a sus hombres que dirigieran el barco al puerto de Alvarado. Cerca del puerto, vio con su catalejos cómo los guardias que cuidaban el embarcadero se quedaron dormidos. Le pidió a uno de sus marinos lo llevara en un bote a la orilla y ordenó regresar por él al día siguiente. Cuidando que nadie lo viera, enterró el cofre debajo de una ceiba y se quitó el parche para que nadie lo reconociera. Se dirigió hacia San Andrés Tuxtla, donde vivía el hombre más honrado de todo Veracruz, don Esteban. Encontró su casa y le pidió a su empleado que lo llamara. Mientras tanto, se colocó el parche, frunció el ceño para verse malvado, y cuando don Esteban llegó, se llevó tremendo susto. Crispín le dijo: «Soy el famoso pirata Crispín el Tuerto. Me han dicho que usted es el hombre más honrado. Vengo a hacerle un encargo. Pero, si lo hace, le daré una gran recompensa. Si no lo hace y me delata, lo lanzaré al mar para que se lo coman los tiburones». «Sé que la policía me busca», dijo Crispín, «que mis enemigos serían felices atrapándome, pero no es justo que mis riquezas se queden sin dueño. Es por ello que si en un año no regreso, quiero que busque a mi familia y les entregue el dinero. Aquí le dejo el mapa donde enterré mi dinero». Don Esteban accedió diciendo: «¿Dónde podré encontrarlos?». «No lo sé», le contestó Crispín. «Mi padre es músico, tengo 3 hermanos y me perdí en un barco siendo niño. Si algo me pasa, quiero que la fortuna se divida en partes iguales, para cada uno de mis parientes y una parte para usted que me ayudará». Crispín lo que realmente quería saber al regresar era cómo eran sus parientes y si podía presentarse ante ellos. Así que se fue a navegar muy lejos, a Europa, donde combatió con muchos barcos y aumentó su riqueza. Al cabo del año, habló con la tripulación y les dijo que se quería retirar. Les pidió que buscaran una isla del Caribe y se marcharan a dejarlo ahí. Claro, bajo la amenaza de que si no lo obedecían provocaría una gran tormenta con su enojo. Llegando a la isla, les pidió lo ayudaran a bajar sus riquezas. Eso sí, nadie supo dónde escondió su tesoro.
Luego navegaron hasta Veracruz, donde nuevamente a escondidas lo bajaron en un bote y se despidieron de él. Él, sin sentir tristeza, vio a su tripulación marcharse. Crispín, aunque no usaba el parche para que nadie lo reconociera, prefería viajar de noche. Anduvo por Tlacotalpan, San Andrés, escondiéndose ahí mientras llegaba el plazo. Por su parte, don Esteban estaba desesperado. Había preguntado por todos los pueblos, por su familia. Lo único que averiguó es que el músico había estado viviendo en distintas ciudades, pero que sus hijos se habían ido a estudiar a la capital del país. Lo que don Esteban no sabía es que Crispín lo seguía muy de cerca. Don Esteban se marchó a la capital del país y contrató a una persona para que gritara por las calles que se buscaba a los herederos de un tal Crispín. Para evitar que lo engañaran a todos, los entrevistaba. Una tarde se apareció un cura, un abogado y un militar diciendo que eran los verdaderos hermanos y que tanto sus padres como su abuela ya habían muerto. El interés que los acercaba era la herencia. Ya transcurrido el tiempo y sin noticias de Crispín, debían localizar el cofre en ese tan enredado mapa. Una vez que lo localizaron, don Esteban les dijo que debían cumplir la última voluntad de Crispín y llevarlo a su casa para repartirlo en partes iguales. Accedieron. Claro, lo que no sabían es que Crispín los estaba esperando ahí. Estaba escondido. Quería conocerlos. Cuando llegaron ahí, todos estaban deslumbrados con aquella fortuna y todos trataban de engañar para quedarse con la mayor parte. El abogado decía: ¿están de acuerdo que yo, al conocer las leyes, me toca repartir la herencia? Soy el mayor y el que más quería a mi hermanito Crispín. El militar, por su parte, decía: eso sí que no. El único que sabe dar órdenes aquí soy yo, y recuerden que soy el que más lo cuidé y jugaba con él. El sacerdote decía: pues fíjense que no, soy el único que se opuso a que lo engañaran para abandonarlo en el barco. No es cierto, dijo el abogado, todos estuvimos de acuerdo. El militar gritó: además tú eres el que siempre se quejó más de que chillara. No seas mentiroso. Mientras los tres discutían, Crispín no podía creer lo que había escuchado. Lo habían abandonado, al propósito. Don Esteban les pedía calma y les invitó unos tamales y café para tranquilizarlos. El cura sacó un frasquito de veneno y lo echó a las tazas de café de sus hermanos. El militar sacó un arma y los amenazó, y el abogado unos papeles para acusarlos de robo. Crispín estaba tan enojado que desató una gran tormenta. Todo se inundó, y aunque trató de calmarse, no pudo contener la tormenta, muriendo ahogado. De sus hermanos, nunca nada más supo de ellos, solo que se lanzaron al agua por las joyas, y ahí desaparecieron. El único que más o menos salió beneficiado fue don Esteban, quien sobrevivió y logró recuperar una que otra joya, y quien fue el único que pudo contar la historia de Crispín el Tuerto, el más temido de los piratas.